Comienzo esta clase titulada Desde la antropología, una visión hacia nuestra cultura. De alguna manera ir viendo cómo nos vamos construyendo como cultura, en este caso la cultura que vamos conociendo como una cultura chilena, una cultura más bien multicultural con un estado con muchos pueblos y con muchas culturas presentes en el predominio de aquello. De alguna manera cuando hablamos desde cómo nos vamos girando antropológicamente, nos vamos girando con la lógica de las teorías migratorias, desde dónde llegaron los primeros pobladores. Y aquí tenemos tres teorías, aunque se descartó la cuarta, que tenía que ver con Florentino Ameñío, un argentino que lo que hizo en definitiva fue crear una teoría falsa, incorporando ciertos restos óseos de manera fallida, antropológicamente, al ser detectado que eran unos huesos que no cumplían con la antigüedad y que por lo demás tampoco eran de humanos, sino que más bien eran de restos de monos. Por lo tanto, las tres teorías aceptadas actualmente, las teorías más comunes, la teoría de origen asiático, que es la teoría de Alex Hardikla, el de origen australiano con Antonio Méndez y la de origen múltiple, que es la de Paul Rivet, que de alguna manera realiza que no existe solamente una, sino que podría ser la suma de la de origen común más la de origen australiano. En la primera teoría de origen asiático, este antropólogo que generó en función de sus investigaciones, plantea que en definitiva unos grupos de poblados mongoloides se desplazaron desde el centro al noreste asiático, lo que conocemos actualmente por Mongolia y Siberia, y llegaron de alguna manera hasta nuestro continente por la zona norte, ¿cierto? Por el continente americano del norte. Y llegaron hace 2000 años atrás, persiguiendo bajo su lógica estilo de nómade, cazando manadas de mamut que se desplazaban a este nuevo continente. ¿Cómo se generó esto? Si hay una separación, efectivamente migraron hacia este continente bajo el cruce llamado como Beringia, o de alguna manera este puente que se va generando en el estrecho de Bering. Esto se dio en la cuarta y última glaciación de la que conocemos actualmente como la configuración final de nuestro planeta. Y lo que fue haciendo de alguna manera es que la congelación de estos lugares permitió el traspaso por esta zona del estrecho de Bering desde Asia hacia América del Norte. En la siguiente imagen van a ver de alguna manera que no es tan grande la separación, y que de alguna manera, entendiéndola como un periodo de glaciación, efectivamente no son un año ni un día, sino que son muchos años, que efectivamente había hielo, por lo tanto los animales buscando nuevo forraje efectivamente puedan transitar de un continente a otro, y de esta manera, de igual manera, haber traspasado a través de la persecución de estos animales bajo la lógica de ser nómade, la construcción de esta situación. Y ahí está la placa de hielo que se conforma desde el origen cordillerano, ¿cierto? Con la placa de hielo laurentina, que provoca de alguna manera el paso por este estrecho de Bering, desde la situación de Beringia, desde Asia y Siberia finalmente. ¿Por qué tenemos pruebas? Porque está la prueba geográfica de la cercanía. Geológicamente existió ese puente terrestre, y arqueológicas porque en Canadá se han encontrado restos humanos de 40.000 años de antigüedad o más, donde efectivamente fue la teoría que propuso Alex Hardiklat, que de alguna manera había sido mucho más temprana que la de Paul Rivet o Correa, ¿no? En función de que es más antiguo ese tipo de origen que el origen que viene desde la parte sur. Cuando vemos, tenemos de origen asiático, vemos que tenemos similitudes con los indioamericanos, ¿cierto? Cabello lacio, oscuro, ojos con pliegue almendrado o mongólicos, como se quieran llamar, pómulo ancho y saliente, escasez de pelo en la cara, resistencia a las canas de la calvicie, y estatura mediana, y de alguna manera esta mancha mongólica en la parte del sacro y lumbar, en función de esta situación que se ve como a menos moradito cuando son guaguas. La teoría de origen australiano, ¿cierto? De alguna manera se plantea que los primeros pobladores viajan en balsa desde las islas del Pacífico Sur hasta la Antártica, eh, cuando no estaba cubierta de hielo, y de ahí pasaron hacia América del Sur. Eh, Se cree que pasaron por la parte de Australia a Tasmania, y luego se movieron por las islas de Auckland y de la Antártica, y de alguna manera esto da alusión porque tenemos distintos elementos como contactos culturales.
Por ejemplo, a nuestro jefe en periodo de guerra los mapuches le llaman Toki, y Toki finalmente tiene una lógica de líder o de capitán en Australia, por lo tanto vemos elementos de contacto cultural que no son menores. Y después de haber recorrido varios lugares, se ve que en Tierra del Fuego y en la Patagonia hay un poblamiento de origen australiano en función de sus condiciones físicas y también en sus formas de comunicación. Semejanzas tenemos similares grupos sanguíneos, craneales, el tema de resistencia al frío, las palabras comunes que ya les mencioné, el uso del abrigo de las pieles de los animales, los tipos de herramientas que utilizaban y las formas de la vivienda que tenían, o también los tipos de elementos de caza, en este caso las boleadoras, a diferencia de los boomerang. Entonces de alguna manera tenemos este elemento, y también los instrumentos como el zumbador o la churinga como instrumento musical que utilizan para sus rituales en tal sentido. Por lo tanto tenemos elementos que efectivamente no propician a que tenemos un contacto cultural de este elemento. Por lo tanto la teoría de Paul Rivet sería súper lógica en función de que podríamos haber tenido un poblamiento desde lo que plantea Hales Cardiclat, ¿cierto? Eh, por el norte, y también Antonio Méndez por el sur. Por lo tanto, Paul Rivet lo que hace es generar una fusión en función de los hallazgos antropológicamente de estas dos culturas. Y eso no hace decir que efectivamente teníamos y existíamos antes, ¿sí? Tenemos un pasado antes de alguna situación, por lo tanto tenemos unos primeros pobladores en función de esta época paleolítica o de la edad de piedra, donde vivían en grupos pequeños, no más de 40 individuos, no tenían una organización social, sino que más bien su organización era en función de los nómades, buscando comida o cazando, elaborando herramientas para la situación que lo ameritaba en función de su alimentación o caza. Y si pudiéramos retratar, se ven más o menos situaciones como este estilo, las que podemos ver de orígenes de poblamiento americano, donde uno efectivamente va viendo ciertos rasgos similitudes en las formas de vida que uno va teniendo. Por lo tanto, no es un origen desconocido, y es un poblamiento que puede haber sido más tardío que el resto del planeta, pero no por eso no es la existencia de aquello en función de su cultura y su antigüedad. Sí, por lo tanto, estos son los animales que efectivamente cazaban, y en función de aquello van generando alguna situación, y por eso los hallazgos. Y aquí podemos ver de alguna manera ciertas similitudes con respecto a, la, a los tipos de vivienda y los tipos de vestimenta y armamento que se utilizan o que se fueron utilizando por nuestros pueblos originarios y se siguen utilizando en razón de aquello. Por tanto, la pregunta es clara, ¿no? ¿Existe un descubrimiento de América? Yo diría que sí, existe un descubrimiento de América, pero no un descubrimiento del continente americano. ¿Por qué descubrimiento de América? Porque antes no le llamaban América, por lo tanto sí descubrieron o sí le acuñaron algún nombre. Y lo hizo la corona española, con todas similitudes, pero no nos descubrieron. Ellos descubrieron a América, este lugar donde ellos pensaron que no había nada, pero efectivamente tenemos hallazgos de existencia mucho mayores que en toda esta situación. Por lo tanto, sí descubrieron ellos y acuñaron el concepto de descubrimiento de América, pero también porque marca una época en al traspaso de la edad moderna en función de aquella situación. Si hablamos de la ubicación de cómo se va generando esta península ibérica, vemos de alguna manera que se estaba formando Europa, es lo que conocemos hoy día, y esta península de España que de alguna manera estaba dividido por dos grandes elementos en función de la conquista musulmana. Estamos hablando acá eh, de cómo los musulmanes empiezan a tomar ciertas situaciones bajo el contexto de control marítimo y control territorial, y que nos hacía de alguna manera a que teníamos que llegar a ciertas situaciones de verificar en por qué se empiezan a movilizar de alguna manera las expediciones por tierra. Y esto, cuando uno lo ve, es que efectivamente teníamos dos, la corona de Aragón y la corona de Castilla, que se empiezan a unificar en función de los reyes católicos, y se empieza a generar la España, ¿ya? Y la corona española como tal, en función de tener que tomar de alguna manera el control territorial para estas invasiones musulmanas que cada vez eran más frecuentes y con más éxitos en función de aquello. Y porque en definitiva se tenía que generar esta ruta de especies en la Edad Media. Recordemos que el descubrimiento lo que hace el traspaso de una edad media a una edad moderna, se enriqueció por medio del comercio con Oriente, desarrollando el tema de
ciertos elementos que podían encontrar en China, en Japón, en India, elementos tanto para la vestimenta como para el adorno y también como para la alimentación, donde muchos de esos elementos los musulmanes los iban cooptando y los iban tomando en función de ciertos cargamentos o de ciertos elementos de transporte debido a su dominio en los mares y también en los lugares de puerto continental. Elementos que le gustaban efectivamente: la canela, la pimienta, el clavo de olor, las telas como el terciopelo, la seda, la porcelana, las piedras preciosas y los perfumes eran elementos que de alguna manera hacían que entraran por los puertos de Beirut y Alejandría, que en definitiva fueron los primeros puertos que fueron tomando como elementos de control los musulmanes y que hacían que se tenían que buscar nuevas rutas y expediciones. Es por eso que cuando uno ve que en definitiva qué es lo que generó Cristóbal Colón, como bien les dije en algunas clases anteriores, Cristóbal Colón lo que hace es demostrar primero que la Tierra no es plana, sino que es más bien redonda, que en definitiva hay otras rutas y hay otras rutas oceánicas en función de aquello. Por lo tanto, en estos 4 viajes que efectivamente realiza Cristóbal Colón con este tipo de embarcaciones tan débiles que en definitiva están hechas por el impulso humano, como remos y también el tema del viento como con las velas, hace que en definitiva fueron expediciones muy tormentosas, muy azarosas en función de los lugares que iban visitando. Y esto producto de, si uno va viendo cómo fueron los viajes en función de los años, va viendo que efectivamente no existen rutas, sino que van a merced de las corrientes, lo que de alguna manera se va generando en torno a aquello, y que en definitiva tal vez llegaban a muchos lugares distintos sin saber efectivamente lo que estaban viendo, sino que iban viendo los parecidos en función de las costumbres y en función de alguna manera de los tipos de poblamientos que iban teniendo estos pueblos originarios que teníamos anteriormente. Y esto da porque los avances tecnológicos de la época efectivamente eran esos tipos de cartas de navegación, esos cuadrantes, esas brújulas y esos astrolabios para poder medir de alguna manera identificando lugares que se encontraban. Por lo tanto, de alguna manera, algunos elementos de Cristóbal Colón es tener la capacidad como capitán, primero, después de haber tenido distintos intentos por encontrar una nueva ruta, que hayan encontrado una nueva ruta, pero efectivamente sin él saber que era un nuevo continente, sino que él siempre pensaba que había llegado a la India de una nueva forma y que había podido llevar ciertos recursos hacia los reyes católicos para demostrar su inicio. Él nunca supo que había, entre comillas, hacia la corona española haber descubierto un nuevo continente, sino que más bien los reyes católicos quedaron convencidos con sus expediciones, con sus viajes, que había descubierto nuevas rutas para la India y que tenían un nuevo elemento, sino que fue finalmente mucho después que se acuña como un descubrimiento de América. Por lo tanto, ¿es un descubrimiento de América? Sí y no, dependiendo de la posición que lo tomemos. Y esto va porque el día 2 de octubre de 1492, donde ya han pasado bastantes años, ¿cierto?, ha tenido distintos nombres y eso va a depender también del paradigma o el estilo político, situacional o geopolítico que nos desenvolvamos. ¿Será el día de la resistencia indígena? ¿Será el día de la raza? ¿Será el día de la invasión española? ¿Será el encuentro de dos mundos? ¿Será el choque de dos mundos? ¿Será el día de la hispanidad? ¿Sería el día de la diversidad cultural? ¿El día de la descolonización o el descubrimiento de América? Distintos nombres o adjetivos calificativos que le han puesto a este hecho, pero sin lugar a duda no tenemos que olvidar que marca un hito importante dentro de nuestra conformación como cultura, porque tenemos, en función de ese descubrimiento, ese supuesto descubrimiento, sí tenemos un proceso de conquista bastante violento por parte de los españoles a nuestros pueblos originarios. Por lo tanto, los pueblos originarios de Chile, en función de lo que conocemos, podemos determinar si efectivamente somos indígenas, aborígenes, precolombinos o originarios. Indígenas sería la alusión a que efectivamente fuéramos de la India, por lo tanto descartado. Aborigen querría decir que estamos muy subdesarrollados en función del desarrollo cultural del mundo, por lo tanto también descartado. Precolombino querría decir que antes de la existencia de Colón y después de la existencia de Colón, pero tenemos pueblos originarios que sí efectivamente resistieron y mantuvieron sus culturas frente a la llegada de los españoles. Por lo tanto podríamos hablar de pueblos precolombinos y postcolombinos, por lo tanto también habría un cierto grado de incerteza. Pero sí podríamos decir que somos pueblos originarios, porque tenemos un origen en función de un poblamiento y tenemos ciertas costumbres que se enmarcan dentro de la cultura de nuestro pueblo originario en función del lugar, del territorio que nos encontremos. Producto de nuestra larga extensión de nuestro territorio y nuestro ancho, tenemos distintos tipos de pueblos que vamos a pasar a ver más adelante. Pero de alguna manera, lo que sí tenemos que decir, que bajo la mirada
precolombina, ¿sí? Distintos niveles de desarrollo tuvieron. Y estas etapas culturales precolombinas se señalaron como ser los nómades o sedentarios. Son categorías desde la cultura occidental, por eso digo precolombina. En función de aquello, los nómadas, los arcaicos, que de alguna manera no tuvieron un gran desarrollo, podemos decir que tenían dos elementos: las bandas canoneras, que eran las que se desempeñaban por el océano, ¿cierto? Como los changos, los chonos, la calufa y los yaganes, y por otro lado las bandas pedestres, que tiene que ver con los pehuenches, los puelches, los tehuenches y los onas, que tiene que ver con un tránsito por el territorio más bien continental, ¿sí? Y en este caso los sedentarios, que tiene que ver con que tenían una agricultura más avanzada, en este caso como los aymaras, los atacameños y los diaguitas, incipiente a agricultores como los picunchos, los araucanos y los huilliches, ¿sí? En función de aquello vemos en la zona norte distintos tipos de pueblos como los changos, los aymaras, los atacameños y los diaguitas, que de alguna manera sí tuvieron disputa entre ellos en función de relaciones fronterizas, pero sí podemos decir que estos pueblos tuvieron una alta injerencia del pueblo incaico, ¿sí? Una gran injerencia del pueblo incaico, y uno lo va viendo también en sus culturas y en sus formas de vida y en función de los elementos que van utilizando, ¿sí? Algunos por las costas, otros por las cordilleras, pero de alguna manera van manifestando sus formas de vida. Cuando vemos al pueblo aymara, ¿sí? Es un pueblo nómada de la Pampa y el altiplano nortino, eran de carácter cazadores y recolectores, se organizaban en base a Aylú, que son familias con antepasados en común, ¿sí? Y se localizaban en los valles y oasis como Pica, Zapa y Camarones. Por lo tanto estamos hablando de un pueblo con gran altura, por lo tanto sus contactos culturales eran por lo que conocemos, por así decirlo, por el camino del Inca, que llega también hasta el pueblo de Aguita, por lo más, pero está mucho más cercano en función de aquello. Los atacameños, que es un pueblo sedentario que se ubica por ahí por el río Loa, por eso que la región de Atacama recibe ese nombre en función de este pueblo. Su idioma era el Kunza, ¿sí? Cultivaban sus tierras mediante un sistema de terraza, muy parecidas a las terrazas de los incas, pero también recordemos que este tipo de formación de terraza también da en función del nombre de los andenes. Como ustedes pueden ver ahí, uno va viendo que va teniendo escaleritas en función del traspaso de aquello. ¿Qué elementos tenían ellos? Tierra, de la tierra el maíz, el camote, el zapallo y los distintos tipos de papa. Trabajaron metales, ¿sí? Cobre, bronce, oro y plata. Y la alfarería era más bien incipiente en función de greda, ¿ya? Pero ellos tenían un gran elemento de oro y plata, y en función de aquello también se dice que fue tan rápida su tema de conquista al tener una moneda de cambio tan valiosa para los españoles como eran los metales. Podemos ver ahí cómo estaban sus terrazas de cultivo, el trabajo del bronce, cómo se vestían, el trabajo de bronce, plata y oro, cómo eran sus viviendas, ¿sí? Y vemos también cómo eran sus pucarás, el lugar donde se almacenaban, que eran efectivamente casas redondas, ¿cierto? Con alto componente de piedras puestas geométricamente perfectas para que no tuvieran ningún tipo de derrumbe. Por lo tanto, este pueblo de Atacama tiene una gran incidencia también en el tipo de arquitectura. Los chancos, un pueblo nómade ubicado en las costas del norte de Chile, habitaban desde Arica hasta de alguna manera el Choapa, en todo el sector costero, teniendo un límite ahí con los dieguitas por esa parte. Vivían de la pesca y la caza de lobos marinos y ballenas, en función de las corrientes marinas. Se caracterizaban por sus balsas de cuero de lobo marino llamadas dalcas. Uno puede verla en el Museo de Historia Natural, en alguna sección, efectivamente ahí tienen ciertos tipos de balsas. Y producto que como iban cazando, tal vez sí llegaron más al sur, y porque como iban detrás de lobos marinos y ballenas, eran cazados por otros pueblos también, o se quedaban con otros pueblos, por eso que eran como eh, nómades, porque efectivamente algunos volvían y otros no volvían, vivían casi siempre en sus balsas, y cuando salían efectivamente los atisbos que tenemos en las costas son tipos de herramientas para desprender moluscos de sus conchas, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera es un pueblo que está considerado como bien de características nómades. De Aguita, lo que conocemos como un pueblo sedentario, eh, agroalfarero, cazador, con gran situación de ganadería también. Habitaban los valles transversales en función del río Copiapó y Choapa, lo que conocemos por ese lugar del Valle Limarí, Elqui y
Choapa, ¿cierto? Practicaban la agricultura y ganadería, siendo la más destacada la alfarería, ¿sí? Nosotros podemos encontrar distintos elementos muy avanzados en función también de su simbología y también de la utilidad que se le iba dando en función de los tipos de jarrones que iban desarrollando esta cultura para la forma de vivir y de alguna manera cómo estos podían tener distintos tipos de alfarería en función del el uso que se le iba a dar en razón del rito o la situación. En la zona central, acá hay que tener cuidado porque hablamos solamente de Mapuche, Huilliche y Pehuenche, pero no olvidemos que en la zona central también están presentes nuestra isla de Pascua, porque nosotros no somos solamente una franja larga extendida, sino que ahí vemos que desde la zona central a la isla de Pascua, más o menos a la altura de Valparaíso, podemos ver esta isla de Pascua como esta formación geomórfica con un gran volcán, de alguna manera, que se va transformando en isla. Este pueblo denominado Rapa Nui habitan en esta isla de Pascua. Pasó a pertenecer hace poco a los territorios chilenos en el año 1888, y de alguna manera la cultura pascuense se ha recibido en función de la influencia de la cultura tahitiana, por lo tanto de alguna manera vemos acá el contacto cultural tremendo. Se llama a la pesca y al tallado de piedra, ¿sí? En función de aquí vemos el origen de los Moai, que también muchas veces se dice que son de origen del otro mundo, pero también podemos decir que ellos tenían un gran manejo en función de aquello y los productos de las erosiones y situaciones que tuvo la isla efectivamente pueden ser algunos que estén sumergidos producto de sedimentación y otros estén también sumergidos por puntos de inundación y hoy día se ven por puntos de erosión, por lo tanto también tenemos una dificultad. Este paisaje tremendo donde efectivamente son un homenaje a los dioses que han dejado o a estos padres de las comunidades que han dejado estos apoderados, van dejando estos pascuenses que siempre miran al mar en función de la protección que se va teniendo. Un pueblo que sigue con muchos rituales en sus formas de vestirse también y en función de sus ritos y festividades, que van manteniendo de alguna manera una sensación de trabajo en conjunto con su comunidad y tratando de mantener su cultura pascuense y Rapa Nui, por muy que nosotros folcloricemos solamente en función de la danza. Y aquí vemos efectivamente que eso eran como de alguna manera se van transportando en función a estas canoas ya con un trabajo de madera mucho más especial. Por lo tanto, cuando hablamos de la zona central, junto con hablar de los picunches, los mapuches, los huilliches, los pehuenches, también hablamos de alguna manera de los Rapa Nui. Y aquí hay que hacer la salvedad entre los picunche, mapuche, huilliche y pehuenche. Para algunos son todos araucanos, ¿sí? Porque vienen de la misma lógica. Y nosotros hicimos una subdivisión de picunche, mapuche, huilliche y pehuenche, pero para algunos también, así como son todos araucanos, también son todos mapuches y son ramas de alguna manera de las subculturas que va girando el pueblo mapuche, ¿ya? Y en función de aquello, muchos vocablos y muchos elementos se van teniendo desde la misma lógica. Por lo tanto, cuando hablamos de los mapuches, hablamos de gente de la tierra, por eso no se dice mapuches, sino que mapuche, gente de la tierra. Un pueblo que fue sedentario, que fue ubicado desde el río Choapa hasta el seno de Roncaví. Practicaron la agricultura, la caza y la alfarería, su idioma el mapuzungún, su religión espiritista en función de su cosmovisión. El jefe de cada familia se llamaba lonco y en caso de guerra se asignaba un jefe supremo como cacique, ¿sí? Cuando también tenemos ese elemento de liderazgo que también en algunos casos se llama toki. El picunche, que es la gente del norte, que es la gente que se dio más rápido a la conquista por parte de los españoles, fue un pueblo sedentario, cultivaban el poroto, el ají y el maíz, habitaban entre el Choapa y el Itata, por lo tanto tenían contacto con esta fuerza matriz, pero también tenían siempre el conflicto con los diaguitas y los incas, refugiándose en algunos casos con los mapuches, pero fue un pueblo más bien que desarrolló de alguna manera, pero no fue tan desarrollado, porque vivían con caseríos de 10 familias, con muy poca gente. Su organización estaba a cargo de los caciques, pero en forma de su organización fue mucho más fácil la cultura porque tenían arraigado solamente un tipo de jefatura para toda la condición, por lo tanto para los españoles fue fácil poder convencerlo de aquella situación. Recuerden el caso de los pueblos de la zona centro con el tema de pero de Valdivia, ¿sí? Que se manifiesta ahí la situación correcta y concreta en base a ellos. Por otra parte, los huilliches, que tiene que ver de alguna manera con el pueblo de agricultura, que tiene que ver con la gente del sur, la que habita más al sur,
Vienen de los Picunches, debido a su guerra tuvieron que irse al sur, se ubicaron desde el centro de Chile hasta Chiloé, poseían las mismas características los mapuches, por eso que se dice que es un pueblo mucho más débil en función de su transformación en función de aquello. Por otra parte está el pehuenche, que es la gente. El pehuen habitaba en la cordillera y acá tenemos los pehuenches que tenemos en el territorio argentino y también en el territorio chileno. Era un pueblo cazador y recolector, transitaban de la cordillera de un lugar a otro. Por lo tanto, su tema siempre fue más libre, así como algunos se ubicaban en las zonas costeras, ellos se ubicaban en las zonas de la cordillera. Su desplazamiento dependía de la estación del año y de la comida disponible, por lo tanto eran un pueblo que era más bien nómade, pero tenían cierto asentamiento en función de algunos fuertes que ellos iban teniendo como elementos de frontera para con otros pueblos en función de aquello. En la zona sur vemos los cuncos, los puelches y tehuelches, los chonos, la calufe, yaganes y ona, donde muchas veces los meten a todos el mismo tipo de cultura. Efectivamente tienen muchas similitudes culturales, pero tienen elementos de diferencia. Y esto va basado en que en el lugar de ubicación y en el tipo de vivienda. ¿Sí? La aparición de los mapuches produjo su desplazamiento hacia el sur. ¿Sí? Se ubicaban entre el lago Yanquihue y Chiloé. Son parientes de los huilliches en función de sus tipos de formas de vida. Se dedicaban a la agricultura, a la caza y recolección. ¿Sí? En este caso los puelches son grupos nómades, pero más cordilleranos, que estaban de alguna manera atacados siempre por los pehuenches en función de su tema. Habitaban desde el volcán Lonquimay hasta Osorno, eran regidos por un solo cacique y su actividad principal era la caza de guanaco y de ñandúes en función de las Patagonias y el territorio argentino. Los tehuelches eran bandas nómades cazadores y recolectoras, también llamados como patagones. Habitaban la Patagonia, su vestuario se compone de taparrabos y una capa de cuero con dibujo y poncho, en función de los distintos tipos de uso de pieles. Por otro lado, los chonos, la calufia y los yaganes eran bandas canoeras dedicadas a la pesca. Eran llamados nómades del mar porque vivían en las canoas, fabricaban sus herramientas solamente para la pesca. Su unidad social era la familia, habitaron desde el archipiélago de los chonos hasta el cabo de Hornos. Sus tipos de barcas eran de este estilo, donde ocupaban la caza y la recolección y eran balsas y barcas tan grandes como para poder llevar la alimentación en función de su casa. ¿Sí? Por lo tanto, vemos que ellos utilizaban arpones como elementos de caza en sus animales. Los Onas o los Selkam, acá hay que tener una salvedad, porque este pueblo ya está en extinción, pero muchas veces vemos ciertas figuras en función de aquello, pero no olvidemos de alguna manera que fueron desapareciendo en función también del uso de su lejanía, en función de las colonizaciones por parte de chilenos y extranjeros. Eran nómades, deambulaban en busca de su alimento a lo largo de Tierra del Fuego, pero no se salían de eso. Por eso que eran llamados Selkam, hombres del norte en función de la Tierra del Fuego, a diferencia del territorio antártico. Se dedicaban se alimentaban de plantas silvestres y de peces, en función de lo que iban encontrando. Eran bandas nómades que vivían, eran cazadores de guanacos, zorros, aves y ratas. Su organización familiar era la familia. Y cuando nosotros vemos imágenes como esta hay que tener cuidado porque muchas de estas imágenes efectivamente están demostradas que no son propiamente de ellos, no existían las cámaras y ellos tampoco se dejaban fotografiar, sino que fue gente que los vistió y lo hizo pintar de esa manera para poder sacar registro de aquello. ¿Sí? Por lo tanto, elementos de fotografías de ellos no hay, evidencias reales, sino que son fotos casi maquilladas como vestuario en función de aquello. Ahí vemos sus formas de vivienda en función de estos pozos que se iban construyendo en función del territorio, de las deformaciones territoriales, en función de sus elementos, de su forma, de su hábitat y los tipos de elementos que tenían para la casa. Recordar que todos estos pueblos tienen orígenes y también tienen distintos mitos y ritos en función de su cultura, y en función de aquello lo que hay que tratar es no folclorizar sus ritos ni su mitología en función de un uso excesivo, de no aceptar la diversidad y de aminorarlos. Y cuando hablo de folclorización hablo solamente en función de su vestimenta, su alimentación y no su forma de vivir y de pensar. Cuando trabajemos con los niños y niñas, lo más importante de que puedan reconocer los pueblos originarios es que puedan reconocer también las formas de vida, los estilos de vida y su pensamiento acerca de su cosmovisión o de cómo ellos ven la vida. Por lo tanto, si bien es cierto,
mostré diversos pueblos. No olvidemos que este contenido se puede pasar desde la sala cuna hasta los niveles transición, pero que también se pasa en la enseñanza básica. Por lo tanto, hay que situarse en ciertas características que tuvieron los pueblos del norte, los pueblos del centro, con la salvedad, ¿cierto?, de los mapuches, sus facciones, como también de nuestro pueblo pascuense, y los pueblos también de la zona austral más del territorio. Por lo tanto, las invito, y les invito, por así decirlo, a no folclorizar estas culturas, sino que a demostrar a través de sus didácticas que estos son pueblos con vida, convivencia y que de alguna manera tienen sentido en función de su cosmovisión y su forma de vivir. Es por eso la importancia que van teniendo estos pueblos en nuestro origen de nuestra cultura hoy día, cultura chilena, que para mí es multicultural y que tendríamos que avanzar hacia la plurinacionalidad en función de reconocer efectivamente estos pueblos como parte de nuestro origen y no solamente antropológicamente, sino que también culturalmente. Por lo tanto, el taller efectivamente es cómo crear una actividad creativa, simbólica e importante para pasar didácticamente este contenido sin cometer errores de folclorización y entiendo de alguna manera que tienen que ser contenidos que también sean del gusto de los niños y niñas en función de poder situarse en cómo vivían estos pueblos y también para qué vivían y cuál era su percepción de la vida. Así que las dejo invitadas a realizar un muy buen esfuerzo en función de esta situación.